La historia de Esther descubrió... ¡No me puedo creer! La historia de Esther. Que es una puta locura, amigo. La historia de Esther, yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer. Es una puta locura, chavalín. La historia de Esther La historia de Esther. descubrió el perfil de un psicópata. Alguien que, además de matar a varias personas, estaba obsesionado con la fama. Uno de los casos más locos de los últimos tiempos en España. ¿Me hiciste NTR? Nos vamos a ¿El tío Shur no es de Valencia? febrero del año 2024. Específicamente a la provincia de Valencia en España. Algunos ya saben acá en el canal porque lo dije en varios videos. Yo llegué a Correcto, amiga. Era Pikachu. Ahora mi turno. ¿La concha de qué color de Pokémon la tenés? ¿Qué? vivir en España. Estuve más o menos un año en Palma de Mallorca, un país que amo, un país que en ese año que estuve recorrí lo más que pude. En verdad podría haber recorrido más, pero lastimosamente no llegué a conocer Valencia. Pero mucha gente me llegó a decir que Valencia es Ella, Rose Raid. una localidad muy preciosa, muy hermosa. Ojalá que en algún futuro pueda ir de vuelta y conocer Valencia. Pero sí quería decir que España es uno de esos países que yo me quedé encantado. Más todavía con ciudades como Barcelona, A mí España me parece hermoso, amigo. Pero España posta me parece un lugar hermoso, ¿eh? Un lugar hermoso. Mallorca, que yo viví ahí. Pero hoy vamos a hablar de Valencia. Y en esta localidad, en esta provincia, hay una ciudad llamada Ah. Gandia o ¿Gandul? Gandía, ¿Gandul? que es considerada una de las ciudades costeras más grandes e importantes de este país. Y algo que tiene esta ciudad es ¿Gandul? que cuando te vas a las afueras de Gandia, mucha gente hace senderismo. Y en esta fecha, en febrero del año 2024, había dos hombres que estaban haciendo justamente esta actividad. Ellos estaban caminando por la zona, decidieron tomar un atajo y ahí se encontraron con un cráneo. Este cráneo estaba en un cañar denso entre una carretera de la playa y la N332. Obviamente, con este descubrimiento llamaron a la policía. Amigo, acá hay algo que a mí me parece loco, porque viste que siempre que escuchás un caso así, notás que alguien encontró un cráneo o una parte del cuerpo. ¿Vos qué haces si un día vas caminando por algún lugar o por una playa y encontrás un cadáver? O sea, tu primera reacción. Yo creo que primero me desmayo y después llamo a la policía. Creo que primero me desmayo, vomito y después llamo a la policía. Y algo que había que tomarse en cuenta con este hallazgo era que esa ubicación era perfecta para ocultar un cuerpo. Y que quizás Me suicido y después llamo a la policía. la persona que dejó este cráneo pensó que nunca se encontrarían los restos de esta persona. Yo una vez limpié partes de cráneo de un tiroteo. Estaría bien solo llamar a la policía. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué Void, hermano! ¿Pero de dónde saliste tan Void? Pero amigo, no tenías que ser tan Void. Nadie te pidió que seas tan Void, en serio. No tenías que ser tan Void. Fuiste muy Void, la verdad eres Void, amigo. A mí siempre me pasa cuando... Más todavía acá en Estados Unidos, porque yo vivo en Estados Unidos. Soy Girl. No cambia que fuiste Void. Y no, hermana, fuiste Void. Muy Void. Colombia be like. Demasiado Void. Ahora, cuando paso por carreteras donde hay bosques No, chico, basta.
No puede ser, no puede haber, no puede ser que no haya una mujer acá. ¿Qué lo parió, loco? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió, loco? Qué puta mierda, loco? ¿Qué puta mierda? ¿Qué puta mierda? ¿Pero por qué pones el emoji de esa pibita mordiéndose el dedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Están hablando de cadáveres. Muy densos. Siempre me pongo a imaginar que quizás hay cuerpos ahí que uno nunca va a encontrar, porque son lugares que, a pesar de que hay personas que recorren estos bosques, hay muchos lugares que quizás no mucha gente pasa. Entonces, a mí me pasa por lo menos que cuando voy por esos lugares me pongo a imaginar la cantidad de posibles restos humanos que podrían llegar a encontrarse en estos bosques densos. Luego de este descubrimiento se hicieron todas las diligencias normales que se hacen Mira acá, lo que menos espero encontrar acá. A ver, no espero encontrar acá solo un cadáver. Espero encontrar literalmente la masacre de Texas. en una investigación inicial. Desde acordonar la zona y hasta encontrar todo lo que pudiera ser considerado evidencia. Lastimosamente, lo único que llamaba la atención era el cráneo. No se había encontrado nada más. Pero 2 meses después de haber ido a la zona en varias ocasiones, las autoridades llegaron a encontrar otras evidencias, como por ejemplo más restos óseos, ropas y hasta documentación. Estos documentos hablaban de una mujer que había desaparecido meses atrás, llamada Esther Estepa. Esther y su perrito, amigo. La historia con Esther nos lleva a agosto de 2023, o sea, 6 meses antes de haberse descubierto el cuerpo. Ella había sido vista por última vez en esa fecha cuando estaba de paseo por Y el perro negro ni me había dado cuenta. O sea, yo había visto este perrito. Se camufla de tan negro que es. Gandia. Por meses, la familia hizo lo que pudo para encontrarla. Desde aparecer en medios de comunicación, estar en redes sociales Racista de mierda. ¿Qué culpa tengo yo que el perro sea más negro que la noche? y tratar de mantener viva la búsqueda de Esther. Hasta que llegó febrero de 2024 y la familia pudo confirmar que su hija ya estaba sin vida. Esther tenía 42 años cuando desapareció. Era un caso enigmático. Y la pregunta era, ¿qué había pasado con Esther? ¿Y cómo terminó su cuerpo ahí? La historia de Esther. El nombre completo de la víctima era Esther Estepa Pérez. Sevillana, como dijimos. Yo no puedo creer, amigo. Yo, la verdad... Ahora no puedo creerlo, amigo. No puedo creer que todos los lores converjan en uno, amigo. Yo no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creerlo, amigo. La sevillana picante, era ella, la sevillana picante. Esther era la sevillana picante. Ella tenía 42 años y hacía tiempo que era una mujer independiente, pero que había vivido situaciones complejas en su vida. Por ejemplo, había denunciado a una expareja por maltrato, lo que la llevó a alojarse en una casa de acogida para mujeres en situación de violencia, ubicada en el pueblito de Mucha. Exactamente, era Onyx. Muy bien, mi turno. Es de tipo volador y la cabeza es del tamaño de tus tetas. Mira qué bien. Acogida para mujeres en situación de violencia, ubicada en el pueblito de Mucha Miel de Alicante. En verdad, ¿Mucha miel se llamaba el pueblito? esta localidad se llama Muxamel, creo que no sé si se pronuncia así, pero estuve buscando en internet y el otro nombre más conocido. A ver, Esther, sevillana y miel. Ahora también pone pan, lo único que me falta. Que tiene esta localidad es Mucha Miel, en Alicante. A pesar de todo esto, ella siempre estaba en contacto con su madre, una mujer llamada Josefa Pérez, pero que era conocida por su... Es muy común en España el nombre Josefa, ¿no? Para las mujeres. ¿Algún español en este pueblo, en este chat indígena?
más cercanos como Pepa. Así que vamos a estar hablando de su madre con ese nombre, como Pepa. Antes de viajar a Gandía, hay un registro médico de que Esther visitó el hospital francés de Borja por haber sentido fuertes dolores en las piernas. Al parecer, según este registro, ella se había quedado unas cuantas horas en el hospital hasta que había sido dada de alta en la madrugada. Después de esto, Esther viajó a Gandia, que fue donde desapareció. Al mismo tiempo, en esos días, Pepa, la madre, empezó a recibir mensajes de texto extraños por parte de su hija. Ella le decía a su mamá que estaba viviendo en la calle con 2 amigas argentinas, que estaba sin trabajo. No tengo trabajo. Vivo en la calle con 2 amigas argentinas. Te he mentido muchas veces. Estoy en la ruina. Me quedo sin móvil. Lo venderé. Te quiero mucho, pero soy mala hija. Me voy fuera de España a vivir. Nueva vida en Buenos Aires. Cuídate mucho, mamá. No te preocupes. No me falta comida ni nada. Mis amigas son auténticas amigas. ¿Qué carajo? Y que se lamentaba por haber sido una mala hija. Pero lo más llamativo era que le dijo a su mamá que iba a dejar España para empezar una nueva vida en Buenos Aires. Además le dijo que iba a vender su celular para poder realizar este viaje. Por ende, ella ya no iba a poder hablar con su madre por un buen tiempo hasta que consiguiera otro teléfono ya estando en Argentina. Ahora, la madre estaba segura desde el primer momento que esos mensajes no habían sido enviados por su hija. Pero te das cuenta de que no lo envía la hija porque ninguna persona normal se va de España a Buenos Aires. Pero no tiene sentido, muchacho. Pero carece de cualquier tipo de lógico. Es como que yo que sé, una persona en Suecia diga bueno, dejo Suecia, me voy a ir a vivir a Montevideo. Adiós. Una madre, un pariente, incluso amigos, saben la manera que cierta persona puede llegar a Es Naughton literalmente dejando España para ir a Paraguay. escribir. No sé si se entiende. Yo me doy cuenta cuando mis amigos me escriben de manera particular, o los signos que utilizan, o la manera en la que se expresan. Y al parecer estos mensajes eran muy diferentes a cómo Esther solía escribir. Las expresiones, El barrio más peligroso de Madrid, que es Entrevías, que lo conocí por una serie llamada Entrevías, es literalmente Puerto Madero en Buenos Aires, muchachos. Dejémonos joder. Vivís en la calle de Entrevías, estás viviendo en un penthouse en Puerto Madero. tono y la forma de escribir no eran de Esther. La madre estaba segura de eso. Pepa, la madre, entonces sabiendo esto e intuyendo que no era su hija, le dijo a la persona que si no hablaban por teléfono y no escuchaba su voz, ella iba a reportar esto a la policía. Pero desde ese momento se cortaron todas las comunicaciones y el teléfono había sido apagado porque ninguna llamada entraba desde ese momento. Solo iba al buzón de voz. Era como que Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente. Qué conveniente. Justo en ese momento se corta todo, ¿no? Ay, mujer. el teléfono desde ese segundo empezó a estar apagado. Unos días después se reportó oficialmente la desaparición. Yo siempre digo que no podemos juzgar a la familia, pero este tipo de casos nos enseñan cosas también. Yo igual no entiendo a la gente que demora tanto en hacer a alguien que alguien desapareció. O sea, vos imagínate, tu padre no te da señales de vida por 24 horas que son, bueno, en realidad la policía pide 48 horas, por 48 horas. O sea, a las 48 horas ya estás clavado en la comisaría haciendo la denuncia. ¿Qué vas a esperar? ¿Que pase una semana para ver si vuelve? Cuando algo extraño pasa con alguien, cuando es alguien querido y hay red flags de que quizás alguien está en aprietos o simplemente la persona no está actuando de manera normal, hay que reportar al instante. Mi papá no aparece desde hace 25 años. ¿Hago la denuncia? No, porque tu papá se fue por culpa tuya. O sea, tu nacimiento ocasionó que se vaya. Así que no haría la denuncia porque lo van a buscar,
va a atender y va a decir, no, me fui por el pendejo este. Es preferible hacer un reporte erróneo que retrasar una investigación. La familia posiblemente tenía esperanzas de hablar en algún momento con ella en esos días que pasaron hasta que dijeron basta y llamaron a las autoridades. A mí me encantan los podcasts de criminología, amigo. Me encantan. Me encantan ponerme a hacer algo y tener de fondo un podcast de criminología. Mi hermano una vez estuvo sin comunicarse con nosotros 7 horas de más y ya estaba golpeando a la comisaría. Al final, por suerte, solo estaba haciendo pelotudeces adolescentes. Se estaba clavando una línea de coca y estando manteniendo relaciones sexuales con un travesti en un bosque de Palermo. La cosa se pone más extraña cuando luego de la desaparición y antes de haberse encontrado el cuerpo, Pepa había recibido un llamado por parte de un amigo de su hija. Este hombre se había identificado como José Jurado Montilla, de 62 años, y la madre dijo que era muy educado en cómo hablaba con ella. ¿Por qué el amigo de la hija tiene la edad de la madre? Bueno, amiga, ya esta es la última y terminamos. Gracias por la colaboración. Si fueras un Lickiton, ¿me comería los huevos? ¿Me lamería los huevitos? Este hombre le dijo a la madre que había visto en las noticias el tema de la desaparición de Esther y le preguntó si había noticias de su paradero. La madre pensó que Un día mi tío dejó de comunicarse con nosotros. A las 72 horas acudimos a la morgue por si algo. ¿Pero por qué a la morgue? Luego a la policía. ¿Estaba bien? Solo se fue un retiro de Alcohólicos Anónimos. ¿Pero por qué primero a la morgue? O sea, ¿por qué no primero preguntar en hospital o en policía? ¿Por qué la morgue? era un amigo preocupado y que estaba dispuesto a ayudar. Para desapariciones, ustedes saben que las primeras 48 horas son cruciales y cualquier ayuda es importante, sea de amigos o incluso de desconocidos. José Jurado, este misterioso amigo, le dijo a Pepa: Buenas teclas, Josecito, ¿no? Los dientes de José... A ver. Estaba más junta la defensa de San Lorenzo. Jate, joder. que él iba a buscarla por sus propios medios y que le estaría llamando si es que se enteraba de algo nuevo sobre la desaparición. A esta altura hay que tomar en cuenta lo perceptiva que era la madre de Esther. Ella, a pesar de estar recibiendo varios llamados de amigos y desconocidos, Es que una madre siempre sabe, vos. Las madres tienen ese sexto sentido que siempre, vos. Siempre lo tienen, vos. Siempre lo tienen, amigo. Siempre. este llamado en particular le pareció ¿El sexto sentido? extraño. Más todavía porque su hija le solía contar todo y nunca Mirá la cara, amigo. José. Josecito. le había hablado de un amigo llamado José. Aunque no tenía evidencias claras de sus sospechas, esta conversación se le quedó en la cabeza. La madre empezó a indagar y se encontró con que este hombre subía mucho contenido en TikTok sobre sus viajes por toda España. En algunas ocasiones como mochilero, hablando a sus seguidores como si fuera una especie de diario Era influencer, vos. ¿Qué pasa? digital donde documentaba todo. En esa cuenta Oh, las teclas de Josecito.
utilizaba el nombre de usuario Se parece a mi abuelito, vos. de Dinamita Jurado Montilla. Él mismo se hacía llamar Vagabundo Viajero y mostraba videos bastante simples de sus viajes caminando, en buses, en trenes, en pueblitos y con paisajes hermosos, etc. Además se notaba que vivía en Amigo, me incomodan mucho los dientes, amigo. pensiones económicas o al aire libre. Este contenido atraía vistas. No era común encontrar a un hombre de su edad viviendo una vida nómada. Es más, en algunos comentarios de estos videos, de su audiencia, por Me incomoda que tenga más pelo que yo. decirlo de alguna manera, lo llamaban el abuelo nómada. Y tenía bastante apoyo para seguir grabando todo lo que hacía en sus viajes. Estos videos siguieron apareciendo luego de la desaparición de Esther, hasta que este hombre empezó a hablar sobre su amiga, a mostrar fotos y a contar sobre su desaparición en su cuenta de TikTok. Todo esto era... Si así tiene los dientes, imagina la chota. Oscar, ¿qué carajo estás pensando? Oscar. ¿Cuáles son tus gustos, Oscar? llamativo para la familia. Llevo todo el día pensando en mi amiga y me tiene el sueño quitado. He hecho todo el recorrido que hice con ella buscándola y no he conseguido nada positivo. Anoche soñé con ella, que me haya olvidado. Yo eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es cómo puede olvidar a la familia. Pero esos 21 días que viviste conmigo, para mí fueron los mejores 21 días de mi vida. Así que quiero que sepas que estés donde estés y pase el tiempo que pase, no te voy a olvidar nunca. Porque esa huella que has dejado en mi corazón, esa huella no se borra nunca. Que de señal de vida. Que de señal de vida porque te echo mucho de menos, de verdad. Por un lado, Amigo, su voz me recuerda... Mira este trabajo. Puta mierda. Tenía cuenta secundaria. parecía ser un hombre que realmente quería Se me ayudar activó a el otro. encontrar a Esther. Por otro lado, recordemos que a la madre algo no le cerraba. Así que siguió indagando en internet para encontrar más información sobre este TikToker viajero y lo que encontró fue sorprendente. Más de 2 años antes de todo lo que contamos sobre Esther, al sur de España y específicamente en agosto del año 2022, un chico de 21 años llamado David Hurtado había desaparecido. Para darle contexto a esta desaparición tenemos que decir que David, quien era estudiante de ingeniería informática, ¿Por qué se parece a Hoxie? le había dicho a su familia que iba a pasar la tarde en una finca familiar ubicada en los montes de Málaga para recoger algarrobas. Esa misma noche, cuando su hijo no volvió, los padres llamaron a la policía para reportar el hecho. Al día siguiente se hizo una búsqueda y no se tardó en encontrar el cuerpo sin vida de David Hurtado, que además tenía heridas de bala en la espalda y se pudo confirmar que había sido rematado cuando cayó al suelo luego de los primeros disparos. Muy parecido al caso de Esther.
Este joven había sido encontrado en una zona remota de difícil acceso, lo que indicaba nuevamente que quizás era un lugar donde el perpetrador pensó que nunca lo iban a encontrar. Lo malo de esto era ¿Y cómo los mataba? No sé, apareció con 6 tiros en la espalda, pero creo que se suicidó. que no había nada más. No había ninguna evidencia más. Mucho menos, sabiendo que era un lugar remoto, no se podía hablar de cámaras de seguridad o posibles pistas que pudieran ayudar a encontrar al culpable. Este fue uno de esos casos que no tenía nada. Por meses la investigación no avanzaba y parecía que iba a terminar como un caso congelado, como muchos otros casos donde no hay muchas evidencias. Pero algo cambió con un detalle que inicialmente no se había tomado en cuenta. Este detalle es el que, si los agentes especializados no lo hubieran encontrado, iba a terminar como un caso congelado. David tenía una mochila que fue encontrada con el cuerpo. Y en la pestaña metálica de la cremallera se encontraron 2 rastros diminutos de ADN. Uno era de David, de la víctima, y el otro era de un hombre que tenía que ser identificado. Y ya saben a dónde voy con esta historia. No fue fácil identificar el ADN encontrado, pero 2 años después, en el año 2024, ese ADN pudo ser enlazado al perfil genético de José Jurado Montilla, el TikToker que estaba hablando en ese momento sobre el caso de Esther. Es importante aclarar que el caso de David seguía siendo investigado. José era el principal sospechoso, pero se tenían que encontrar muchas más evidencias para poder detenerlo e imputarlo con un crimen tan grave como el de un asesinato. Ahora, en internet los medios ya estaban hablando de estas sospechas y lo mencionaban con nombre y apellido. Fue así que la madre de Esther pudo encontrar esta información, que además se trataba de un caso muy parecido al de su hija. Cuando el caso de David ya tenía bastantes evidencias sólidas, tenían que detener a Vaya carito. José Jurado como principal sospechoso, pero como no tenían una residencia estable de este hombre, era difícil poder ubicarlo. Tenemos que decir que este no era un criminal muy inteligente. Su mayor error, creo yo, que era su ego, o eso parecía. Alguien que comete crímenes tan perversos como los que se sospechaba que José había realizado suelen no solo intentar eliminar evidencias, sino que pasar desapercibidos. Pero él, al Las teclas tan duras. parecer, quería ser famoso, conseguir vistas, y esto lo llevó a ser descubierto. No le tomó mucho tiempo a la policía, al ver sus videos de TikTok, el poder encontrar su ubicación exacta. Fue así que el 17 de mayo del año 2024, casi 3 meses después del hallazgo del cuerpo de Esther, José Jurado Montillo fue detenido sin oponer resistencia. Ahora, para ese momento, este arresto era solo por el caso de David. Las autoridades todavía no habían descubierto que quizás él era el responsable de la muerte de Esther, seguro era gitano, algo que la que tenía familia que ver. estaba empezando a indagar. Cuando salió públicamente la noticia de que José Jurado podría haber sido el asesino de el caso de los Montes de Málaga, toda la atención empezó a Me encanta que se llame Los Montes de Málaga. estar encima de este TikToker. Los medios empezaron a subir sus videos, la gente empezó a buscar información dentro de su cuenta de TikTok y ahí empezaron a salir a la luz los videos de José hablando de Esther. Aunque para ese momento eran especulaciones, la gente estaba viendo a un posible asesino involucrado en la muerte de David, encontrado en una zona remota, y este sospechoso estaba hablando de Esther, quien había sido encontrada en condiciones similares, y lo peor de todo, José decía que era amigo de esta mujer. Esto aseguraba algo peor, y dicho por el mismo José, él habría sido el último en ver con vida a Esther antes de desaparecer. Los investigadores empezaron a intentar encontrar enlaces más directos entre José y el caso de Esther. Y fue así que pudieron confirmar que ellos se habían conocido en un albergue municipal de Alicante y que desde ese momento empezaron a caminar juntos por la costa, a distintos pueblos y ciudades de la provincia. Es más, hubo un registro de un llamado a una ambulancia en una de esas noches.
Y este llamado fue realizado por José. Y este fue el registro que se vería después en el hospital Francesc de Borja sobre Esther y sus dolores de pierna. Ya que según se pudo confirmar, Esther y José habían caminado 37 kilómetros entre las ciudades de Denia y Gandía, lo que hizo que empezara a tener estos dolores intensos. Si se acuerdan, luego de esto, la madre de Esther, Pepa, empezó a recibir los mensajes de su hija sobre supuestamente ir a vivir a Buenos Aires con sus nuevas amigas Pero además, tipo, ¿por qué stand down? ¿Por qué puso Buenos Aires? ¿Por qué? argentinas. La autopsia del cuerpo de Esther fue compleja porque estaba en alto estado de descomposición. Se cree que ella había sido abusada. Además, se encontró que la causa de muerte fue por una fractura en la base del cráneo y otras 2 fracturas fueron encontradas en el área que se pudieron comprobar que fueron realizadas cuando ella todavía seguía con vida. Algo muy extraño en el cráneo de Esther era que tenía una marca en forma de cruz. Y cuando las autoridades estaban indagando las pertenencias, estaban buscando entre las pertenencias de José, encontraron un collar con una cruz que encajaba exactamente con el tamaño y la forma de esta marca encontrada en el cráneo de Esther. Lo que creen las autoridades es que luego de asesinarla, José dejó esa cruz en la cabeza por días, hasta que cuando decidió dejar la zona, llevó esa cruz consigo. José habría subido más de 16 videos sobre el caso de Esther, mostrándose como un amigo preocupado, pero las autoridades creen que estaba tratando de despistarlos, porque supuestamente había seguido los pasos de Esther, algo que después se comprobaría que no eran caminos que Esther había tomado. O sea, quizás estaba implantando la idea de lugares que jamás llevarían a encontrar nada sobre el caso. Las autoridades tenían un caso sólido, no solo con la muerte de David, sino que también con el caso de Esther Estepa. Pero esto iba a ser el inicio de otras informaciones antiguas vinculadas a José Jurado Montilla. Viste, me pone el hacete miembro pero sin ser invasivo. Este caso descubrió a un asesino serial que había estado activo desde por lo menos 1985. Los casos de David y Esther fueron posiblemente los últimos. Y digo posiblemente porque quizás con estos casos, después con el tiempo se van descubriendo otras víctimas. Hasta ahora son estos 2 casos y lo que vamos a comentar a continuación. Porque José Jurado había sido detenido por una serie de asesinatos en los años 80. Estos fueron asesinatos cometidos en casas de campo y zonas rurales de Málaga. Los casos tenían elementos en común. Víctimas solas en entornos aislados. También se pudo demostrar que hubo robos, disparos de escopeta y una violencia especialmente fría. Entre ellas estaban un vecino de un barrio en la zona de Puerto de la Torre en Málaga, también 2 turistas que acampaban en la zona de El Chorro y un hombre cuyo cuerpo apareció Del Chorro, hermano. carbonizado en una vivienda rural del Chorro. ¿Dónde vivís? En El Chorro. puerto de Los Randos en Campanillas. Por esos 4 homicidios, los tribunales lo condenaron a un total de 123 años de cárcel. ¿Cómo estabas libre? Durante casi 3 décadas, José estuvo entre rejas cumpliendo esa condena. En el año 2013, un tribunal europeo tumbó una norma conocida como Doctrina Parot, que básicamente esto es lo que entendemos con esta doctrina, es que habían algunos casos y algunos condenados por delitos muy graves que estaban siendo o estaban cumpliendo una condena más larga de la que debían cumplir. Algo parecido a eso. Y cuando se revisó el caso de José con estas nuevas reglas, la pena de José se acortó y él salió en libertad después de casi 28 años preso. Lastimosamente, el haber sido liberado le dio la oportunidad de poder matar de nuevo. Ahora,
Condenado por 4 crímenes, libre por el fin de la doctrina. Liberado, le dio la oportunidad de poder matar de nuevo. Ahora, es sabido que hay muchos asesinos seriales que matan por placer, otros por mantener el control. Pero el caso de José Jurado era más complejo. Parecía tener ciertos... ¿Tú lo haces por placer? ¿O por qué lo haces? tonos de placer, de hacer contenido en internet sabiendo que hacía años que se salía con la suya. Al mismo tiempo, se pudo comprobar el abuso íntimo que Esther había sufrido, lo que podía haber sido también la motivación en este asesinato, o también los robos en casos viejos y en el caso de David. Esto daba a entender que era un oportunista. Posiblemente asesinar era simplemente deshacerse de testigos para que cualquier beneficio que él pudiera sacar quedara enterrado para siempre. Todavía no se realizó el juicio. Al parecer hay muchas evidencias en su contra y lo que se espera es que se haga justicia. Y eso esperamos nosotros también desde este canal. Un caso corto pero muy interesante que combina todo esto de internet, la fama. O sea, un TikToker asesino.